de alguna manera, pero la peor de todas, ¿cuál sería el problema del cristiano? ¿Cuál sería el problema del cristiano? Lo peor. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿Fe? Morirnos sin salvación. Pero lo peor es lo que le pasa a diario a los cristianos. Muchas veces cuando el pecado, y por causa del pecado, la culpa. Amén. La culpa es una de las cosas que el cristiano, hermano, lidia todos los días, y vamos a lidiar con esto de alguna manera. Y por eso que nosotros hemos estudiado, amados hermanos, que el Hijo de Dios tiene que mirar a quién, al pastor, al líder, a Dios, ¿cierto? O sea, para nosotros lo que nos puede levantar y lo que nos puede restaurar es mirar a Cristo, ¿cierto? Es mirar la cruz y la obra gloriosa de nuestro Dios. Nosotros prácticamente, como buenos cristianos, tenemos que vivir, hermanos, mirando a Jesucristo. Hermanos, como decía un pastor, tenemos que vivir en la cruz de Cristo y no los turistas, ¿cierto? ¿Ha visto los turistas que a veces van a pasear nomás por ahí y mientras que el clima esté bueno, están? Pero los verdaderos cristianos están día y noche a los pies del Señor, allí en la cruz, ¿cierto? Contemplando lo que realmente hizo nuestro Dios. La salvación no está en ningún otro lugar. El gozo de la salvación no lo encontramos en ninguna riqueza de este mundo, sino la riqueza de Dios, o el gozo, por decirlo, el perdón de Dios, lo encontramos en la cruz, en la obra maravillosa de nuestro Dios. Nosotros no podemos entrar por ningún otro libro, sino tenemos que entrar por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Oramos y a veces oramos mal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, amados hermanos, que a veces hay oraciones frías, oraciones en que nos dormimos, oraciones livianas, amados hermanos. ¿Y por qué, a la verdad? ¿Por qué las oraciones a veces son tan que no llegan a veces ni al techo, por decirlo? La única manera de orar con el corazón, como lo hizo Jesucristo en el Getsemaní, ¿cierto? Una gran oración. Y ahí ya él empezó a derramar sangre ya por medio de sus venas, hermanos, de su sudor. Unas oraciones que son, a la verdad no es como la nuestra, que de alguna manera él casi perdió la vida en esa oración, amados hermanos. Si no es por un ángel que le dio la fuerza para seguir adelante, para seguir sufriendo, hermano, él ha orado por el pecado. ¿Qué somos nosotros de alguna manera que no hemos derramado, dice la palabra del Señor, ni una gota de sangre por nuestro pecado? ¿Qué hemos hecho, hermanos, a veces por nuestra vida para cambiar? ¿Qué hemos hecho? Has ayunado, levantado de madrugada, has llorado por tu familia. Hemos hecho grandes cosas para Dios en medio de las oraciones, preocupados de lo que realmente nos sucede.
Hay que intensificar la oración como la hizo Jesucristo, ¿cierto? Hay que intensificar, hermano, el sacrificio como lo hizo nuestro Señor. Hay que santificarse de tal manera como lo hizo nuestro Dios también, que hizo una obra perfecta para que nosotros de alguna manera pudiésemos estar bendecidos, esa obra imputada en nuestros corazones. ¿Lo creemos eso, cierto? Hermano, en la medida que nosotros creamos en la obra de nuestro Dios, es cuando vamos a andar, por decirlo, fuerte en la presencia de nuestro Dios. Si no miramos la cruz o la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser prácticamente unos cristianos totalmente débiles, unos cristianos totalmente frustrados, unos cristianos confundidos, sin base, sin fundamento, porque la verdad no los apoyamos o no creemos, bien dicho, en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La Biblia dice que el que cree en mí será salvo y el que no cree será condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe? En creer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos cantado en la alabanza que a Él, solamente a Él, sea la gloria. ¿Qué significa eso? Muchas veces, hermanos, nosotros entramos a la oración y entramos a la oración de lo poco que hacemos, ¿cierto? Entramos a la oración de lo poco que hacemos. Eso no es novedad, porque somos pecadores. Entonces, déle la gloria a Dios porque Él hizo la obra por usted. O a veces venimos para acá, oye, el Señor viene con ayuno, viene con oración, no he fallado ningún culto. ¿A quién se está dando la gloria a usted? Sí, pues. Cuando traemos muchas obras, nos gloriamos nosotros. Pero hermano, estemos en la aflicción, estemos en la pobreza o estemos en la riqueza, en la prosperidad, la gloria se la lleva el Señor. El Padre Nuestro, casi la mitad, hermano, de la oración, es alabanza a nuestro Dios. Es adoración a nuestro Señor. Por algo, amados hermanos, Dios nos entregó su vida poderosa, hermano, y aún en la Santa Cena, Dios nos dice que nosotros hemos participado en la Santa Cena, ¿cierto? Y vaya que es bendición para nosotros, porque Dios dice, y hacerlo en memoria de mí. Y todas las veces que fuera necesario. ¿Por qué? Porque al recordar, hermano, la obra de Cristo, el pacto de Dios con nosotros, es lo que a usted lo levanta. Que ni siquiera, hermano, ni siquiera el Señor perdóname. Ni siquiera estar todo el rato pidiéndole perdón a Dios te va a levantar si usted no cree en la justificación de Dios. Por eso es que hay algunos que todavía están atados, están amarrados, porque no creen en la justificación de nuestro Dios. Él te salvó. Un solo amén. Él te salvó. Amén. Gloria a Dios, deberíamos tirarlo al suelo, ¿cierto? Porque es algo grandioso de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Es algo poderoso, que todos los días de rodillas deberíamos estar agradeciendo y todos los días, hermanos, agradeciendo por la salvación de nuestro Dios, por nuestras vidas. Porque todos los días algunos están en el infierno, por decirlo de alguna manera. Y desearían estar aquí sentaditos al lado de ustedes, hermanos. ¿Cuántos millones nos darían por estar sentaditos acá? Y a veces, hermano, por una flojera no venimos al culto. Por un problemita no venimos al culto. Pero ¿qué darían los que están en ese lugar de sufrimiento, amados hermanos, por tener un día de gloria junto a usted? Es digno de alabanza al Señor, ¿cierto?
a mí a veces se me llegan hermano, y me quebranta cuando empiezo a sacar, hermano, las promesas de Dios, ¿cierto? La justificación de Dios, la redención de Dios, la salvación de Dios. Todos los días, cuando la recuerdo, eso es lo que a mí me levanta. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo toda la obra por cada uno de nosotros. Ni siquiera los profetas, ni siquiera los apóstoles, nadie hizo nada, hermano, sino Jesucristo por nosotros. Si Jesucristo no hubiera sido crucificado, ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos visto la salvación. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Esto es para alimentar de alguna manera, hermano, el conocimiento y lo que el Señor realmente en el lugar en que te ha puesto a cada uno de nosotros. ¿Cómo debe lidiar un cristiano con los sentimientos de culpa? ¿Alguno siente culpa? ¿Cierto? Sentimos culpa, pero esa culpa no debe estar todo el día, amados hermanos, porque sabemos que es lo que hizo Dios para con nosotros. Tenemos que tener claro, obviamente que es bueno llorarle al Señor, porque es como un respeto y un temor al Señor. Ah, total, fue un pecadito nomás, y que por ahí, no. Un pecadito que sea muy pequeño, ¿qué pasa? Tenemos que confesarlo al Señor. Porque si no, ese pecadito se va juntando y al tiempo no va a querer ni venir a la iglesia, amados hermanos, porque no va a tener fuerza ni vigor, hermano, en el Espíritu Santo para venir. O sea, muchos que no vienen al culto, ¿qué es lo que les pesa? Muchas veces el pecado. El pecado no te trae, hermano, a la iglesia. Es uno de a veces de los motivos en que las personas no vienen al culto porque están llenas de pecado, hermanos. Nos cansamos, ¿cierto? Ya no tenemos ganas, no tenemos interés. Y eso pasa para leer la Biblia, para orar, para muchas cosas, amado hermano, ¿cierto? Así es. Por eso es que el orar y entregarle todas nuestras cargas es alivianar nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Cómo debe lidiar un cristiano entonces con los sentimientos de culpa que a veces los echa abajo? En cuanto a los pecados pasados, ya sean antes o después de la salvación. Todos hemos pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque estos nos llevan a buscar el perdón, ¿cierto? Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado y he olvidado. Mire lo que Dios le promete en esta noche. Miqueas 7:19. ¿Qué dice? Que alguien me lo lea, por favor. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultura nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cierto? Miqueas 7:19. Dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará, dice, a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jeremías 31:34. ¿Qué dice? No enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Wow, ¿qué dice al último? No me acordaré.
de sus pecados y transgresiones. Si bien me equivoco, Mateo 3:2, y añade, y nunca más Hebreo 17 lo leímos, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreo 17? ¿Cuánto, hermano? 10:17, Hebreos. También allí, ¿cierto? Lo dice Dios. Y nunca, dice, más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oh, disculpe. Se me metió un spam. Llamada de voz entrante de... Ya, ahí lo silencié. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Mateo 3:2, 4 y 4:17. Vamos a ver 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en el capítulo 4:17. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el último, Hechos 3:19. Vamos a usar esta Biblia hoy día. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En Cristo, aún los pecados más viles son purificados, como lo podemos ver en 1 Corintios 6, 9 al 11. Alguien que me lo lea, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto veráis algunos, más que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí vemos una lista, hermano, de los pecados más perversos, por decirlo, que de alguna manera son perdonados por el Señor. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? No hay pecado tan grande, hermano, como la misericordia de nuestro Señor. Así que echemos mano, amados hermanos, a la gracia de nuestro Dios. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, cometerá pecados. Cuando lo hace, Dios aún promete el perdón. Y dice, si bien me equivoco, 1 Juan 2:1, en donde nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué maravilloso, ¿cierto? También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos, como lo dice el Apocalipsis 12:10. Está puesto, ¿cierto? Dice, ¿quién nos recuerda realmente incesantemente, nuestras fallas, faltas, pecados,
cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente. Entonces dice, oí la gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Cierto? Entonces, con las promesas de Dios, obviamente, nosotros vemos la justificación del Señor por nosotros. Confesar todos los pecados conocidos que no se hayan confesado. En algunos casos, los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión es necesaria. Muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Ven la descripción que hace David de la culpa y su solución en el Salmo 32, 3:5. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pedirle al Señor que le revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado, ten el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor. Como lo dijo ahí en el Salmo 139, 23, 24, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Tercero dice, confía en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa basándose en la sangre de Cristo, como lo dice 1 Juan 1:9. De todos estos puntos deberíamos sacar un tremendo, hermanos, sermones, pero estamos dando pinceladas de lo que es. ¿Qué dice? Primera Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y por último, ahí mismo, Salmo 86:5, 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y por último, Romanos 8:1. Todos estos versículos bíblicos, hermanos, nos va a dar a nosotros confianza delante del Señor. ¿Cuánto Dios nos puede perdonar al que cree, cierto? Por último, dice Romanos 8:1. Ahora pues, wow, gloria a Dios. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuarto, en ocasiones, cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, rechaza tales sentimientos como una culpa falsa. El Señor ha sido fiel a su promesa de perdonar. Por ejemplo, leamos Salmo 103, 8, 12. 103, de 8 al 12, que alguien me lo lea, por favor. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Pídele al Señor que reprenda a Satanás, tu acusador, y ruégale que te restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa. El Salmo 32 es un estudio muy provechoso. Aunque David había pecado terriblemente, él encontró la libertad, tanto del pecado como de los sentimientos de culpa. Él lidió con la causa de la culpa y la realidad del perdón. El Salmo 51 es otro buen pasaje para investigar. El énfasis aquí es la confesión del pecado, la manera en que David ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y dolor. Los resultados son la restauración y el gozo. Finalmente, si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. De modo, como lo dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados y la culpa que produjeron tristemente. Algunos cristianos son propensos, hermanos, a sumergirse en los recuerdos de sus pecaminosas vidas pasadas, memorias que debían estar muertas y enterradas desde hace mucho tiempo. Esto no tiene sentido y es contrario a la vida cristiana victoriosa que Dios quiere para nosotros. Si Dios te ha salvado de la basura, de la cloaca, no regresemos, hermano, de donde vinimos, ni nos sumerjamos en la misma vida vieja que tuvimos. Porque Dios, hermano, te ha tomado, te ha limpiado, hermano, y Él se ha olvidado, como nos dice, ¿cierto?, el versículo anterior, que lo echó a la profundidad del mar y Él no se acordará más de nuestros pecados. Desde ahora en adelante no miremos hacia atrás y prosigamos hacia adelante, porque Dios de alguna manera ya nos ha justificado, nos ha redimido, amados hermanos, nos ha perdonado y nos ha limpiado. Yo sé que aquí en esto necesitamos muchos más versículos todavía para saber de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él nos presenta sin mancha y sin arruga delante del Padre. Y muchas veces lo hemos dicho, póngase usted un traje blanco en este minuto, sin mancha y sin arrugas. Pongámoslos todo eso es lo que hizo Cristo con su pueblo. Presentarlo ante el Padre, justificarlo delante del Padre, sin manchas y sin arrugas. ¿A quién le produce gozo eso? Amén. Ahora que, obviamente, que si nosotros pecamos, no estamos, hermano, sabemos que vamos a tener errores. No me gusta decir errores, sino pecados. Porque aunque haga una mentira blanca en un mes, es un pecado. Transgredimos toda la ley de Dios. Pero sabemos que Dios de alguna manera, hermano, nos limpia y nos lava de todo eso. Dios ya nos ha justificado, amados hermanos. Siéntase libre para ir a la oración, hermano, para hacer la obra de Dios y seguir adelante como Dios nos pide. ¿Todavía queda la culpa en nosotros? ¿Todavía queda culpa? Dios te ha perdonado, amado hermano.
si lo crees de corazón. Que Dios nos ayude, amén. Oremos. Padre,